Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal, el canal ideal si estás en búsqueda de la santidad. Una vez más con una entrevista muy interesante hoy. Hace un tiempo algunas personas nos habían manifestado que querían tener contenido en torno a la educación de los hijos, a también cómo poder llevar la responsabilidad del hogar. Y hoy hemos traído una invitada muy especial para poder hablar de este tema. Recuerden que si quieren más videos como este, pueden apoyar este proyecto, este canal de YouTube, dándole like, comentando, suscribiéndose y compartiendo los videos para que llegue a más personas y podamos ser más en búsqueda de la santidad. Realmente no quiero quitarle mucho tiempo a esta invitada tan especial, así que yo le quiero dar la bienvenida a Claudia Giraldo, que está aquí con nosotros, que ya les voy a contar un poquito más de ella, pero primero te saludo, Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Carlos. Muy bien, gracias a Dios. Feliz de poder compartir con ustedes en este ratico que vamos a charlar de la vida. Sí, te agradezco mucho, como te decía ahorita, por tu tiempo, porque ya se van a dar cuenta que Claudia tiene un estilo de vida bastante particular, pero realmente particular hoy en día, porque vivimos en una sociedad un poquito trastornada, pero realmente muchas de las cosas de las que vamos a hablar hoy en día es el plan de Dios para la familia y así es como también nuestro Señor ha propuesto que se viva esta vida familiar. Entonces, el tema de hoy va a ser muy en torno, por eso he querido traer a Claudia, va a ser muy en torno al rol de la mujer. Vamos, yo creo que hablar también un poquito en torno a, como a nivel de sociedad, pero también mucho el rol de la mujer dentro del hogar, en su rol como esposa, como madre. Y si alguna de ustedes pues tiene este rol y Dios le ha dado este deber de Estado, pues va a ser un programa muy nutritivo para ustedes, para la educación de los hijos en la fe y también de más temas que vamos a hablar alrededor de esto. Y también si de pronto hay jovencitas que se han decidido por este estado de vida que es el estado matrimonial, pues les va a servir muchísimo. O también si de pronto conocen personas, bueno, en fin, va a ser muy, muy provechoso para todos y que también nos sirva para formarnos en este camino de poder vivir nuestra fe también en nuestro hogar, que de hecho es la parte más importante cuando estamos construyendo esta iglesia doméstica. Entonces les cuento un poquito de Claudia. Claudia tiene un apostolado muy, muy hermoso. Principalmente yo te he visto en Instagram, que es donde tienes un perfil en donde ella comparte su vida como mamá, como esposa, de tiempo completo, como ama de casa, y donde también ahí le enseña pues a sus niños no solo la parte académica, sino también la parte espiritual. Y me ha llamado muchísimo la atención eso porque hoy en día eh, como decía yo al inicio, tenemos una sociedad un poco trastornada en muchos puntos y pues tenemos deficiencia en este tema de las mamás, de estar en el hogar, de pronto cumplir roles muy importantes que, entre comillas, han sido como denigrados por algunas ideologías hoy en día. Entonces de eso vamos a hablar un poquito. También si quien quiera después investigar un poquito más de lo que hace Claudia, voy a dejar también aquí abajo todos los enlaces o los perfiles para que puedan ir a buscarla. Entonces, para comenzar, Claudia, y que podamos empezar a escucharte y yo dejar de hablar, cuéntanos un poquito acerca de ti, quién eres, a qué te dedicas, mejor dicho, prácticamente cuéntanos de ti. Bueno, primeramente soy hija de Dios. Creo que es el mayor título que los cristianos podemos tener. Felizmente bautizada en una familia muy católica. Vengo de raíces muy católicas, gracias a Dios, y donde vivo de por sí es un pueblo muy, muy creyente. Entonces, la fe aquí, donde vivo, es bastante especial. ¿Tú estás Una en vez Medellín? compartía, no, es Antioquia, pero el pueblito es Mm, Santuario. Entonces son muy conservadores todavía estos pueblos, Granada, Santuario, Marinilla. Entonces yo estaba compartiendo en algún momento la Semana Santa, los años anteriores. Este año pues fue más de misión para mi familia, pero aquí la Semana Santa es una cosa impresionante. O sea, la gente que viene es, o sea, la multitud es impresionante porque mm. es un pueblo muy conservador todavía, hay mucha fe, gracias a Dios, contamos hasta con 15 sacerdotes. O sea, es demasiada, eh,
las raíces muy, 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 muy católicas, gracias a Dios. Y pues, como le digo yo al Señor, pues nací en una familia creyente, que me enseñaron desde muy chiquita la fe, el respeto y el temor a Dios, que es algo que eso se transmite en el hogar. Eh, Fui criada así, de una manera muy católica, muy conservadora, eh, me cuidaba mucho, mi mamá me cuidaba pues de todos los ambientes, me hablaba muchísimo pues de lo que viven pues hoy los jóvenes y gracias a Dios, en ese temor a Dios pues nunca caí pues como en el mundo como tal, así tan fuerte que en drogas o que en fiestas. No, fui realmente una niña pues como muy sana. Mi mamá nos llevaba mucho a grupitos de oración de la renovación carismática, pues el Santo Rosario en la casa, la Eucaristía. Entonces eso pues como que en mí perduró, perduró, dio sus frutos, porque yo le digo al Señor, pues gracias al amor que me dieron mis padres y pues al ejemplo de ellos primeramente, pues aquí sigo, ¿cierto? Pues más adelante, ya avanzando, pues obviamente llega la adolescencia, de pronto uno ya es más, no fui rebelde como tal, sino como más de pronto buscando carencias afectivas, como que buscando un amor humano, entonces ya por ahí se estaba desviando mi corazón, pero gracias a Dios el Señor me tomó y me tocó a los 16 años. Antes de pronto de por ahí perderme, él dijo, no, esta ovejita no la puedo dejar perder, y conocí la consagración a Jesús por María a mis 16 años y creo que fue el mejor regalo que he tenido en mi alma. Mi mamá me llevó, me dijo, ve, van a ver una consagración, la van a dar unos jóvenes, de pronto te gusta, vamos. Ella me abrió el camino y bueno, me gustó muchísimo. Eran los sábados, imagínense, fines de semana. Pues no, no es que yo saliera mucho tampoco, pero pues sí, de pronto me encerraba mucho, eh, era más de estar más como en casa. Entonces, ese contacto primero con la consagración, conocer como el amor de la Virgen María, el amor del Señor, dado por otros jóvenes, pues eso fue en ese tiempo un regalo muy grande para mi vida, porque precisamente ahí empieza el Señor a custodiar muchísimo más pues mi vida, y ya sigo como en el proceso de ya ser misionera, de ya poder como estar más activa en la evangelización, pues porque no conocía pues de nada de evangelizar ni de tener contacto con las otras personas, pero bueno, el conocer la consagración y ya pues como tal a la comunidad a la que pertenezco, pues me ayudó muchísimo porque pues ya eso era de lunes a domingo, si yo quería, tenía actividades, que la consagración, que retiros, que grupos de oración, que cenáculos. Entonces fue un ambiente ya muy, muy, muy cristiano y muy católico para ese tiempo de juventud en mi vida. Entonces fueron 4 años maravillosos en los cuales pues me entregué completamente al Señor. También estuve en una experiencia muy bonita pues de sierva que se da como en la comunidad. Fueron más o menos casi un año y medio, en el que me dediqué pues completamente a la evangelización. Y ya después de 4 años pues, de estar en el servicio del Señor, sanar las heridas del corazón, porque obviamente el corazón de una mujer es sensible y lastimosamente por el pecado original, pues somos más inclinadas al sentimiento, a lo que me digan pues como los hombres o a carecer de un amor humano. Entonces hubo un proceso de sanación, de conocer, de enamorarme del Señor profundamente, de aprender pues a enamorarme de la lectura espiritual, de enamorarme de la música católica, de enamorarme de las prácticas religiosas de la fe, muchísimo más profundo del Santo Rosario, de la lección divina, de la intimidad con el Señor. Bueno, en fin, entonces esto fue creciendo, creciendo. Y ya pues empezó como esa duda y yo el Señor, bueno, ¿qué quieres de mí? ¿Tú pues qué quieres que yo sea o qué? ¿Cuál es mi vocación? Yo tenía como 19 20 años. Yo sí sentía desde siempre que yo quería ser madre. Yo siempre le había dicho al Señor y le decía a mi mamá, yo quiero ser madre, yo me quiero casar, yo quiero formar un hogar, pero quiero formar un hogar como el de la Sagrada Familia, o sea, como el de los santos, como el de San Luis y Santa Celia, como el de, bueno, o sea, santos que enamoran
de la virtud. Y mi mamá me decía pues que en esos tiempos era muy difícil pues encontrar un hombre así como con las cualidades que yo le pedía porque yo me empeliculé. Le hice una cartica a San José y le dije, bueno señor, así lo quiero, de esta forma. Lo más importante es que seas así igualito como tú, San José. Yo no me quiero enamorar de nadie más que no tenga tus virtudes. Pero en especial, yo quería que también mi esposo tuviera la castidad, o sea, que fuera virgen, porque pues a mí me habían enseñado, como te decía, desde muy pequeña, desde mi familia, a cuidarme, a custodiarme para mi esposo, para estar solo para él. Entonces no concebía como que, bueno, yo quiero guardarme para mi esposo, pero porque ese hombre que yo quiero como que no va a guardarse como hasta el matrimonio, o sea, como que en mí no entraba eso y yo le pedí al Señor, yo Señor, yo quiero un hombre casto, un hombre que tenga su virtud, que cuando nos casemos pues nos conozcamos mutuamente el uno al otro y la sexualidad sea un don para el matrimonio y ambos para pues para los dos. Y fue pues muy especial, eso que le pide el Señor, yo, fue muy especial, pero mi mamá me decía que yo me iba a quedar solita, que yo no iba a encontrar a nadie así, que en este tiempo eso era imposible, y bueno, yo ya había tenido pues como conocimientos con otros hombres, hasta de la misma comunidad, bueno, pero cuando llegamos al tema de la sexualidad, de la virginidad, pues ya me contaban como que sus experiencias, yo dije, ay no, eso no es lo que yo quiero. O sea, yo sé que el Señor, como María Magdalena, da gracias especiales, pero no sé, yo quería realmente que tuviera la virtud de la castidad en todos sus sentidos. Entonces, bueno, después de 4 años orarle al Señor, entregarme, renunciar a muchas cosas, conocí al que ahora es mi esposo. Fue un regalo maravilloso de Dios. Es un regalo maravilloso porque mi esposo es, además de que nos casamos vírgenes los dos, es un hombre completamente en todos los sentidos de la palabra, es un buen hombre, un buen hijo, un buen trabajador, un buen esposo, un buen padre. Entonces, valió la pena haber esperado, no sé, 16 no, 20 21 años, porque yo me casé de 21 años, valió toda la pena, o sea, vale la pena esperar para llegar al momento del matrimonio y reservarse para la persona que Dios nos ha escogido. Entonces, ya nos casamos, tenemos 5 hermosos hijos, uno en el cielo, 4 vivos. José Miguel tiene 7 años, María José va a cumplir 6, Martín de 3 y Tomás va a cumplir ya un añito en poquitos días. Y felizmente casada, amo el matrimonio, pienso que me siento la mujer más realizada de la vida. No le envidio la vida a nadie porque yo le digo al Señor, yo Señor, tú me has dado todo, no, no, me siento feliz, me siento plena. Y bueno, como tú lo dices, somos una familia homeschooling, o sea que yo educo a mis hijos en casa, además de que estoy por tiempo completo, soy felizmente ama de casa porque eso sí hay que defenderlo, a veces se cree que estar en la casa es algo horrible, no. Yo soy felizmente ama de casa, felizmente educadora de mis hijos, soy la que los educo, soy como la profe de ellos sin tener el título, porque a veces dicen, no, es que estudiaste, no, o sea, yo saqué mi bachillerato, yo sí quería estudiar pues algo de la universidad, pero como te dije, ya encontré como el tiempo de irme de sierva, estuve ya en la comunidad ya muy metida, ya conocí pues el que era mi esposo, entonces yo dije, no, ya me quedo acá, aquí estoy feliz, aquí estoy plena. Y bueno, es un poco el resumen de mi historia. Bueno, no, qué bonito testimonio. Yo creo que hoy en día es bastante particular porque, pues, lamentablemente sí vivimos tiempos difíciles para lo que, como tú decías, esta conformación del hogar desde la castidad, desde la pureza. Pero qué lindo testimonio. Y ya fuiste de pronto adentrándote un poquito en lo que quería empezar a hablar contigo y es como tu estado de vida, como mencionabas, de ama de casa, de esposa, de mamá. Estamos en épocas del feminismo, o sea, donde todo tiene esta fuerte como fuerza pues de estas ideas del feminismo y esta ideología se ha vuelto cada vez más como popular.
donde quieren como emancipar, entre comillas, a la mujer, donde quieren liberarla de la opresión, pues, de tantas cosas que se inventan. Y yo quería preguntarte tú como madre, como esposa, como ama de casa, ¿tú cómo ves este feminismo? ¿Tú te sientes, esclavizada, te sientes aplastada, te sientes menospreciada? ¿O qué podrías decirnos de esto? ¿Tú cómo lo ves como mujer? Bueno, primeramente, obviamente el feminismo de ahora es una cosa de locos. Las ideologías que han permeado prácticamente la sociedad de hoy, la sociedad moderna, ha sido fuertísimo y lo digo desde lo que he aprendido, lo que llevo también ayudando a muchas familias, a mujeres. mm, es el daño que ha hecho, el daño que ha hecho a la sociedad de hoy, a la mujer de hoy. Todas estas ideologías ha sido grandísima. Y pues desde mi experiencia no me siento ni subyugada, ni infeliz, ni amargada, ni nada, no para nada. Me siento muy, muy feliz porque por eso es tan importante conocer muy bien con la persona que yo voy a estar toda mi vida. Por eso es tan importante cuidar el corazón, no andarlo entregando a cualquiera, entregando las perlas a los cerdos, como dice el Señor en la palabra. ¿No? La mujer es digna, es bella, hermosa, la dignidad que tiene la mujer es grandísima y por ello el demonio se ha sabido meter muy fuertemente con ella y por eso entró de una con Eva, porque él sabía que si endulzaba a Eva, Eva endulzaba a su esposo y de ahí podía haber un desastre como tal en la humanidad. Y precisamente eso fue lo que pasó. El pecado original dañó completamente el plan de Dios. Y el demonio sigue sabiendo por dónde meterse, sigue sabiendo entrar, que el terreno y el gol que hace más grande es entrar el terreno de la mujer, porque si él sabe que si entra en los terrenos de la mujer, sabe que por ahí se va a acabar la sociedad, porque precisamente la mujer es la portadora de la vida, es la que engendra, o sea, cultiva esa vida en su vientre y es la que da a futuras generaciones. Y lastimosamente con el feminismo, pues, ¿qué hace? Nos quita primeramente la feminidad, porque nos quieren volver hombres, literal, a la mujer la quieren volver hombre, entonces Tal entre cual. más masculina se vea, mejor, entre más empoderada, entre más trabajo tenga, mejor, entre más dinero, más posesiones, más placeres, mejor. Entonces uno ve una decadencia fuertemente en la feminidad de la mujer, cómo le quitan el verdadero valor, la belleza natural, porque es que, a ver, la mujer no tiene que estar ni, ni, ni poniéndose de más, ni tampoco poniéndose o queriendo ser otra cosa, porque es que esa no es la naturaleza de nosotras. Y un libro muy, muy, muy hermoso, pues porque como te decía, la lectura espiritual me ha ayudado mucho, que les puedo recomendar para todo el tema del feminismo y cómo lo abarca esa mujer. Me parece impresionante. El privilegio de ser mujer de Alison Hildebrand, ella habla mucho del feminismo y cómo el verdadero valor de la mujer va más allá de todas estas ideologías que nos han traído el mundo moderno. Y ella habla aquí algo muy importante y es que la mujer es frágil o bueno, somos un poco frágiles porque precisamente estamos llamadas a custodiar aquello que es frágil, que es débil. ¿Y que es frágil y débil? Un bebé. Le quieren quitar la maternidad a la mujer, pero se la quieren dar a los homosexuales, por ejemplo. Entonces, le quieren quitar el sacrificio a la mujer, pero se lo quieren dar ahora con los vientres de alquiler o bueno, con otros métodos que precisamente quieren dañar la naturaleza. Entonces, el cuerpo de la mujer está creado para dar vida. Y así somos. Es que, ¿qué es ser mujer? Por ahí vi videos que estaban haciéndole a todos estos de los homosexuales y todo este en España, y entonces les preguntaban a los hombres que son Sí, yo los he mujeres o los visto. trans y eso, y les preguntaban qué era ser mujer. No, es algo cultural, mujer no es como tú te identifiques, mujer, o sea, ni siquiera sabían responder al final. Pero de uno se va al diccionario, yo fui, bueno, pues vamos a ver el diccionario, qué es lo que dice. Y uno, algo tan sencillo, el diccionario.
la persona del sexo femenino. ¿Y qué es el sexo femenino? Que tenemos que un cuerpo creado con ovarios, con pechos, con una vagina, o sea, que está dispuesta para qué, que somos diferentes. Entonces, algo que me parece muy impresionante es saber y reconocer que somos distintos, que Dios nos creó hombre y mujer y que somos completamente diferentes, pero que nos complementamos perfectamente. Entonces no tenemos que buscar ser alguien que no somos porque Dios ya nos creó de una forma perfecta. ¿Por qué desordenar lo que Dios ya ha hecho de tantos siglos que han pasado y estas generaciones de hoy quieren completamente acabar con lo que Dios ya hizo originalmente? ¿Y qué pasa cuando el hombre hace con, o sea, se va a hacer con su cuerpo y con su vida lo que Dios no ha destinado para nosotros? Pues se daña, porque un ejemplo es muy sencillo, como la guitarra. O sea, la guitarra está hecha para qué? Para tocarla, para sacar melodías, para cantar. Si yo cojo una guitarra y empiezo a utilizarla como un martillo, pues la termino dañando, porque es que ese no es el fin de la guitarra. Lo mismo pasa con el ser humano. Cuando nosotros, como hombres, como mujeres, no comprendemos cuál es nuestra naturaleza, para qué fuimos creados, es que es algo tan biológico de comprender, lastimosamente nos terminamos haciendo daño. Entonces, el feminismo de ahora ha acabado mucho con la mujer y por eso precisamente con este empoderamiento, con que hay que sacar, que la mujer tiene que tener un montón de cosas, de privilegios y que claro que sí, porque tenemos igual dignidad. El ser humano, todos tenemos igual dignidad, el hombre y la mujer tienen igual dignidad, pero no somos iguales en muchos sentidos, somos muy diferentes y eso lo tenemos que comprender. Mira que había 2 cosas que me llamaban mucho la atención de lo que dijiste. Primero, que hoy en día parece que la mujer es digna en proporción a lo que se parece del hombre, o en proporción a lo que pueda hacer del hombre, ¿no? Cuando, como decías, Dios nos ha creado a cada uno con facetas distintas, con roles distintos, y la mujer no encuentra su valor porque se parezca al hombre, o no encuentra su valor porque haga lo que hace el hombre, sino antes por el contrario, que haga lo que Dios ha destinado para la mujer, que como decías, es algo grandísimo, o sea, es algo de un inmenso valor. Entonces, cuando la mujer se empieza como a desviar, a querer poner su valor en lo que hace el hombre, pierde completamente el rumbo. Y también lo otro que decías que me llamaba mucho la atención es cómo la, hablando también un poquito de la ideología de género, las tasas y las estadísticas de las personas que hacen, por ejemplo, cambio de género, que se mutilan sus órganos o que hacen todas estas cirugías para poder transicionar a otro género. Después las tasas de depresión y de suicidio son gigantescas, o sea, les invito a que puedan investigar y que es una conducta estadística que tiende mucho a que, como decías, el hombre y la mujer, cuando empiezan a hacer como que esta contraparte a lo que Dios pensó para nosotros desde la naturaleza, el hombre y la mujer pierden su rumbo y es donde caen al abismo, a la depresión y muchas veces al suicidio. Entonces son ideologías muy tristes que lo que hacen es, antes que darle la libertad, como yo decía al inicio, tratar de emancipar, por ejemplo, a la mujer, lo que hace es volverla más esclava de otro tipo de ideologías, más esclava de otras, como de otros ideales, pues, que pueden como fundar en mundos imaginarios, pero que en la realidad Dios no lo ha pensado así, y es muy dañino. Eh, Te quería preguntar mucho acerca de, adentrándonos un poquito más en tu faceta de mamá, quería hablar mucho acerca de la salida de la mamá del hogar, porque hoy en día es una cosa, pero el pan de cada día. O sea, de hecho, eh, sin decir pues cosas, casos puntuales, diría yo que desde que yo crecí hasta la actualidad, todas las familias de mis amigos, e incluyendo la mía, las mamás no estaban presentes. Era una mamá que estaba ausente, sean las causas que sean, por los motivos que hayan sido, por una urgencia, lo que sea. No vamos a entrar ahorita en ese detalle, pero sí quería preguntarte cuál es el peligro cuando la mamá no está en el hogar, cuando la mamá sale del hogar y deja a los niños, también al esposo, pues, distante y la mamá se ausenta del hogar.
Sí, eso que tú dices es muy importante y primero, pues no vamos a juzgar a nadie, a ninguna, para que no se sientan culpables, que lo peor que tenemos hoy como mujeres es la culpa. Entonces está la mamá que quiere estar con sus hijos, pero necesita trabajar, entonces tiene culpa, pero también está la culpa de la mamá que está trabajando y tiene que dar a su hijo, entonces las mujeres sentimos muchas culpas, sea por una u otra razón. Sé que hay situaciones muy complicadas y que, bueno, precisamente el Señor en tu corazón o en el corazón de nosotras nos pone cuál es la verdadera intención. Entonces, aquí que es muy importante, un criterio importante, cuál es la intención de mi corazón. ¿Cuál es la intención? O sea, ese trabajo tiene que acomodarse de cierta forma a mi familia, porque si ponemos en orden de prioridades, porque la vida hay que tenerle prioridades, primero va Dios, segundo la familia, después el trabajo, lastimosamente todo se desordenó, ¿cierto? Le ponemos más al trabajo, segundo por ahí la familia se queda y por ahí cualquier espacio a Dios si es que me acuerdo de rezar un Padre Nuestro. Entonces tenemos muy desordenadas las prioridades de la vida y cuando se desordenan las prioridades de la vida, pues no sé, de mí, de Claudia como persona, o de los cristianos, los católicos, pues precisamente empiezan a haber desórdenes. Entonces, cuando no nos acercamos a Dios primeramente y no estudiamos lo que Él ha querido para nosotras, pues nos empezamos a dejar confundir porque precisamente esto viene de muchas generaciones, más o menos de los 90, viene todo esto de la mujer en el trabajo, ¿cierto? Entonces, ya la mujer la educan prácticamente para estudiar y trabajar. Ya no hay mujeres que las eduquen para ser amas de casa, que sepan cocinar, que sepan coser, que sepan tener la belleza del hogar. Entonces, no, las mujeres de hoy en día no las están educando para ello. Y lastimosamente, cuando quieren formar un hogar, tienen uno, dos, tres hijitos, ven una crisis impresionante en su vida. ¿Por qué? Porque muchas como me lo han dicho, Claudia, es que a mí me enseñaron solo a trabajar, yo no sé cocinar, yo no sé lavar ropa, no sé, no sé nada de eso, entonces me desespero porque ve a la casa como está, esto parece un manicomio, esto es horrible, tú cómo haces, es que pareciera que todo fuera tan sencillo en tu vida. Y primero lo que quiero decirles es que las mujeres, las amas de casa, sí trabajamos y trabajamos muchísimo. Es más, nosotras trabajamos muchísimos roles de la sociedad, pero no son pagos. Es un servicio que damos como mujer, como amas de casa. Es que ser ama de casa es ser dueña de la casa. El principal gobierno que tiene una mujer es que tiene el gobierno de un hogar. Y el gobierno de un hogar es una cosa impresionante porque tiene muchos matices, que la economía, que el mercado, que la ropa, que el niño, que el aseo, que si se enfermó, que la psicóloga, que la que aconseja, que bueno, en fin. Claro. Entonces, pero llegando al punto que tú preguntas, que es importante, mi, todos los trabajos son importantes, pero el mayor y más importante trabajo es el que se hace en el hogar. Y precisamente si somos esposas, pues si ya te casaste o eres una mujer que anhela el matrimonio, pues precisamente nos debemos de educar para ello. Entonces, yo no puedo quedarme con solo lo que me da la sociedad de hoy y decir, sí, estudia, trabaja y gana dinero y al final, bueno, me casé y entonces, ¿qué fue de mi vida, cierto? Entonces ya entran en una competencia los esposos que uno ve, ¿cierto? Es que tú das 50 y yo doy 50. Entonces, si yo trabajo, tú también tienes que aportar en las cosas de la casa. Es que si yo doy esto, tú das esto. Es que mire que a mí me está yendo mejor, entonces ya la mujer empieza a ponerse por encima del hombre y a humillarlo. Entonces hay un desorden muy grande y ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios siempre ha sido que la mujer sea el corazón del hogar. Y por eso uno de los libros que más me impresionaron es este, La Madre según el corazón de Dios. Aquí en este libro habla este abad, es un abad y es impresionante todos los temas que nos habla la mujer, cómo debemos ser realmente unas mujeres cristianas y cómo es que somos realmente el corazón de la casa. Porque cuando una mujer, una mamá no está en la casa, pasan muchas cosas, pasan muchas cosas. ¿Quién está cuidando los hijos? Tal vez estamos trabajando para
pagarle a una niñera, o tal vez estamos trabajando para que dejar los niños quién sabe con quién. Y miren cuántas cosas han pasado. Los que más sufren, lastimosamente, son los niños, porque precisamente a ninguna mujer le va a doler los hijos como a nosotras. O sea, a mí me duelen mis hijos. Y mis hijos, yo los puedo dejar a cargo de alguien más. Y si eres afortunada, lo puedes dejar con tu mamá y uno dice, bueno, me siento tranquila porque si lo dejo con mi mamá es como dejarlo conmigo. Pero precisamente cuando entendemos y cuando esta sociedad comprenda y entienda que la mujer es muy importante que esté en su hogar, va a cambiar muchas cosas porque es ahí, nosotros somos el corazón. ¿Y el corazón qué hace? Bombea, custodia, o sea, es que si este corazón deja de funcionar, baila, los demás miembros de nuestro cuerpo ya no existen. Entonces somos ese centro, ese corazón. No, nuestros esposos son la cabeza, porque Dios lo quiso así, son la autoridad, pero una autoridad que no es que aplaste y que subyugue y que no, es una autoridad que está al lado del Señor y que escucha a Dios. Y al escuchar a Dios, pues nos va a ayudar a nosotras a comprender y a entender muchas cosas, pero nosotras que somos ese refugio, esa ternura, ese detalle del hogar. ¿Cuántas mujeres salen de la casa y tienen entonces que pagarle a una niñera, que pagarle a una señora del servicio, que pagarle a alguien que cocine? Bueno, o sea, tiene que realmente trabajar para pagar lo que gratuitamente en un acto de servicio, donación y entrega nosotros hacemos en la casa gratuitamente, porque eso es lo que hace una ama de casa, donarse al servicio gratuitamente. Y no es algo en lo cual te tengas que sentir mal para nada, porque es que Jesús ya nos lo enseñó. Jesús siendo Dios, el que debería haber sido, mejor dicho, el Dios que lo servía. No, Jesús no quiso eso. Jesús, ¿qué hizo? Vino a servir. Y el mayor ejemplo de servicio es la última cena, lavarle los pies a sus discípulos. O sea, por Dios, eso, o sea, Pedro por eso se sintió como que, Dios mío, o sea, no, Jesús está, o sea, mi maestro está loco, ¿cierto? Porque, o sea, eso solo lo hacían los esclavos. Entonces, es un acto de servicio. Y uno leer la Sagrada Familia de Nazaret, o sea, cuando San José llegaba del trabajo, no, o sea, la Virgen María se derretía por servirle, pero él no, él decía, no, o sea, yo antes te quiero servir a ti, ¿cómo puedo servirte? Entonces, las peleas de San José y la Virgen María era quién se servía más. Así que Mm. matrimonios, consejo. ¿Quién se sirve más? Esas son las peleas de los cristianos. ¿Quién se sirve más? No es las peleas de hoy, de la sociedad de hoy. ¿Quién me sirve más? Es que tú me tienes que hacer feliz a mí, es que yo soy el que debo estar bien, sentirme bien, es que tú, no, da todo lo que tú haces, eso a mí no me llena, no, es que yo no puedo estar con otra persona para que me satisfaga mis necesidades, supuestamente, porque nuestro corazón es tan, o sea, tan infinito y tan lleno de tantas cosas que solo Dios las puede llenar. Entonces esa persona, uno tiene que estar muy enamorado de Dios para dar a Dios. Ahora nos dicen a las que somos amas de casa que tenemos un privilegio, es que somos muy privilegiadas, que porque el esposo pues que pueda proveer ahora, pues es un privilegio, sí, es un privilegio. Y un privilegio que se da con la confianza en la divina voluntad de Dios, en la divina providencia, porque Dios provee. A veces uno como ser humano es muy preocupado de muchas cosas y yo sé que es difícil y más en los hombres la parte de la economía es supremamente angustiosa, pero Dios siempre provee. O sea, ¿qué más que escuchar la palabra de Dios que Él dice? O sea, si las aves tienen cómo buscar y hacer sus nidos, no se tienen que preocupar las flores del campo, no se tienen que preocupar los animalitos, o sea, ¿por qué nos vamos a preocupar nosotros? A veces nos falta más confianza en Dios y soltarle a Dios lo que es de Dios. Nosotros queremos ponernos en los zapatos de Dios, queremos hacer las manos de Dios, o sea, queremos hacerlo todo. Y por eso somos tan desesperados, por eso somos tan impacientes, por eso no esperamos. Y esta sociedad ahora sí que menos, que con esta sociedad menos que podemos esperar nada. Todo lo queremos inmediato. Y si no sirve, entonces lo botamos y compramos otra cosa mejor. Pero, ¿qué nos enseña Dios? Dios nos enseña que Él todo lo provee y que todo lo da. Simplemente hay que confiar en Él. Y a mí me ha tocado ver cómo mujeres se lanzan y dicen, no, voy a confiar
la misericordia de Dios vamos a lanzarnos a que solo mi esposo sea el proveedor. Pero ojo, mire, aquí algo que a la mujer nos preocupa mucho es cuando el esposo no es proveedor, cuando el esposo no es responsable. Lastimosamente con la sociedad de hoy, pues el feminismo dañó completamente el plan. Pues a las mujeres nos quieren convertir como hombres y nos quieren sacar a trabajar y a producir, pero a los hombres los quieren meter a la casa. Entonces ya los hombres no quieren trabajar, Dios mío, o sea, la masculinidad la han dañado horrible, entonces ya no hay hombres masculinos, no hay hombres que trabajen, no hay hombres fuertes. Uno que ve en redes sociales, Dios mío, yo me pongo a ver y a veces en Instagram y salen puras hombres maquillándose, enseñando a las mujeres cómo vestirse y yo, Dios mío, ¿qué es esta cosa tan horrible? Ay, entonces, mire que, o sea, todo está al revés. Entonces, a los hombres los quieren meter a la casa y a las mujeres las quieren sacar para afuera. Y esa no es la naturaleza. Volvamos a la naturaleza, a lo esencial. El hombre está creado. A ver, nosotras fuimos creadas de la costilla, o sea, ya fuimos creadas de un ser espiritual. Entonces nosotras somos un poco más sensibles a lo espiritual. En cambio, el hombre fue creado de la tierra. Él es un poco más exterior, externo. Entonces el hombre sí está llamado a salir, a sudar con su frente, trabajar. Cubrir las necesidades de la familia y la mujer está en esa cosilla, en esa compañía, ser la encargada de otras cosas, pero entonces es volver al plan de Dios, o sea, Dios no se ha equivocado. ¿Por qué nosotros pensamos que Dios se equivocó en esta sociedad moderna? O sea, como que el Señor ya abolir todo lo que ha pasado generaciones en generaciones, porque como que no, se equivocaron. No, Dios no se ha equivocado. Ujú. Lastimosamente el ser humano que sí hace maldades, peca, trae consecuencias, toda la maldad de los hombres. Cuando un hombre es malo, pues hace mucho daño. Pero cuando un hombre es bueno y quiere ser santo, es que nomás buscar los santos hacen muchísimo bien, pero es volver a la esencia. Mira que o sea, recientemente, como nosotros, la mayoría ya nacimos en esta realidad moderna, donde la realidad es que la mujer sale a trabajar y ya, nos hemos acostumbrado a eso, pero como decías, esto nunca fue así. O sea, realmente eso es algo de hace poquitísimos años, donde digo yo, y también muchos analistas católicos también lo afirman, que ha sido un plan del demonio el poder configurar la sociedad de tal forma que obligue a la mujer a salir del hogar. De hecho, me acuerdo porque recientemente estamos con algunos amigos de la comunidad jugando mucho ajedrez y justamente me acordé de eso porque en el ajedrez uno empieza a generar estrategias para sacar al rey, exponerlo y hacerle jaque mate, ¿no? Sí. Entonces, un saludo a mi sobrina Anita, que es maestra del ajedrez y me gana cada que quiere. Entonces, eh, el demonio, como eso es una batalla espiritual, también quiere exponer las piezas más importantes para poder atacarlas y que sea un jaque mate, ¿no? Y en este caso, en la sociedad, la mujer, como hemos hablado a lo largo de todo este programa, es fundamental, es vital para el desarrollo de la sociedad cristiana, para que Cristo reine en la sociedad y para que también los hogares tengan un desarrollo correcto. Y yo sé que todo mundo, si se pone a hacer un análisis eh, serio y honesto, se va a dar cuenta que cuando la mujer sale del hogar y los hijos quedan solos, solo vienen catástrofes. Y nomás piensen en casos que tengan cercanos o piensen en la historia propia de cada uno de ustedes, que muchas veces, o diría yo la mayoría de veces, muchos pecados, muchas malas conductas, muchos vicios se adquieren en un niño porque la mamá no está. Cuando está en soledad o peor aún cuando está en malas compañías, los niños que son esponjas que absorben todo lo que tienen alrededor, pues empiezan a tomar malos vicios, empiezan a tomar malos hábitos y que posteriormente pues terminan en pecados muy graves cuando no se corrigen y cuando pues no nos acercamos a la gracia del Señor. Entonces, mamás que nos ven y también papás y todos los que hacen parte de la familia, sepan que es muy importante que la mamá esté en el hogar. Hablando un poco de lo que decías ahorita sabemos que hay situaciones muy complicadas a veces
puntualmente hablando de la situación económica, que como repito, no es algo que haya sido todo el tiempo así, no es ahorita que, como digo yo, el demonio ha puesto para que la sociedad obligue a la mujer a que salga, pero nunca había sido así. Y realmente yo les puedo decir que conozco muchos matrimonios que, como tú decías, han decidido dar el paso en fe, de confiar en la divina providencia y hacer que la mujer regrese al hogar, que proteja a sus hijos, que sirva, como decías, al esposo, que sea un servicio entre los dos, del uno al otro, que no sea una pelea de ego, sino que cada uno pueda ofrecer su servicio al otro, pero que han dado este paso de poder hacer que la mamá regrese al hogar y los resultados son maravillosos. Primero porque nuestro Señor no abandona a esos matrimonios que deciden dar este paso para configurarse con el diseño que Dios ha pensado para la familia. Y también porque los hijos empiezan a recibir muchos beneficios de tener a la mamá, beneficios principalmente espirituales, pero incluso también podríamos decir materiales, incluso también afectivos, bueno, un montón de cosas. Entonces yo les invito a los que estén viendo esto que se animen a dar ese paso. Yo sé que puede ser un poquito miedoso el decir, el sentir, no, pues me quedo yo en la casa y que trabaje solo el hombre, pero créanme que Dios va a respaldar esa decisión y los frutos que van a tener van a ser maravillosos. Y me atrevo a decir otra cosa, y es que es preferible que la mamá esté en el hogar y que coma todos los días huevo con arroz, a que la mamá esté por fuera, los hijos por otra parte, el esposo por otra parte, pero que la economía esté bien. Es como decías ahorita, prioridades. O sea, yo sí tengo una prioridad de que la salvación de mi casa, la salvación de mis hijos es mi prioridad. Yo no voy a tener problema en de pronto apretarme un poquito más en la parte económica o en mis gustos que quiero darme. Tal vez no voy a poder viajar cada año, tal vez no voy a poder comprarme un carro último modelo, lo que sea, pero yo primero aseguro mis prioridades, que es cuál, la salvación de mi familia, la salvación de mis hijos, custodiarlos, poder darles una educación cristiana y todo lo demás se va a poder acomodar de acuerdo a eso. Pero que tengamos siempre esta prioridad que como ya hemos mencionado, Dios después respalda, así sea físicamente, económicamente las necesidades, Dios va a respaldarlas, pero si aún así no fuera así, es preferible que nos apretemos económicamente con tal de ganar lo más grande que es la salvación de nuestra familia y de nuestros hijos, porque realmente, y los matrimonios que estén aquí, que es muy importante que escuchen esto, gran parte del juicio de Dios cuando se presenten los matrimonios ante Él después de la muerte, va a ser en torno a la salvación de los hijos, porque es la principal razón por la cual un matrimonio se constituye entre otras cosas, pero una de las más principales es la salvación de los hijos, o sea, engendrar hijos para el cielo. Entonces, si estamos haciendo todo perfecto, digamos, en términos económicos o materiales, pero descuidamos lo más importante, Dios no va a preguntar si, por ejemplo, los niños tenían una buena alimentación o si tenían un buen, no sé, buena ropa o lo que sea, no, va a preguntar si se salvaron, si eran virtuosos, si construyeron virtudes, si eran castos, si eran puros, obedientes, dominio de sí mismo, en fin, bueno. Entonces, yo realmente, y para cerrar esta pequeña intervención mía, yo les invito, los exhorto, los animo a que den este paso, porque créanme que los resultados van a ser maravillosos por hacer la voluntad de Dios como la ha pensado para la mujer, para la familia, para los hijos en general. Volvimos después de algunos problemas técnicos, pero te preguntaba, Claudia, que cómo es o cómo ves tú un rol bien cubierto, bien realizado de la mujer, de la mamá, puntualmente, en el hogar, teniendo en cuenta, pues, como te mencionaba ahorita, tanto algo, sí, un tema de pronto logístico, pero también un tema espiritual, cómo son las características de una buena mamá. Bueno, esa pregunta es una cosa impresionante porque tiene muchos matices, pero bueno, vamos a tratar de darle como una respuesta desde lo que he leído y lo que yo he vivido como mamá también católica, creo que se debe tener. Y bueno, lo primero es que, ante todo, el amor materno debe ser cristiano. ¿Y cómo así que cristiano? Un amor que está completamente, es decir, regulado por la ley de Dios y el Santo Evangelio. O sea que es una mamá que primero busca de Dios, primero busca de la sabiduría divina, porque todos los días, sí o sí, tienes que estar discerniendo qué hacer y qué no. Entonces, tenemos que estar
buscando de la palabra, de la fuente, de la raíz, que es Cristo. Entonces, una mujer católica, una verdadera mamá que quiera vivir la maternidad debe buscar las Sagradas Escrituras, leer lo que Dios nos ha dejado, escucharlo a Él, porque precisamente Él es el que nos ayuda diariamente a poder seguir con todo esto. Además de que es importante saber que el amor de una madre debe ser regulado por Dios, porque podemos tener muchos desórdenes. Uno puede decir, no, eso no, no, ¿cómo va a pasar si el amor materno es el más parecido al Señor, al amor de Dios? Y sí, pues precisamente el amor de una madre es el más parecido, a muchos lo dicen que es el que más se parece al amor de Dios, porque es un amor que se dona, se entrega a través del sacrificio. Entonces una mujer católica tiene que entender el valor del sacrificio. Sí o sí nos vamos a tener que sacrificar. Entonces por eso hay que mirar primero al Señor, hay que mirarlo en la cruz, amarlo y entender que ese sacrificio que se da, porque Dios también lo dio y es desde el madero de la cruz que lo tengo acá, también Él nos enseña que nuestra maternidad está así para darse por completo y es sino ver cuando uno queda en embarazo, esos dolores, esas fatigas, esos vómitos, bueno, lo que a muchas mujeres nos dan, los síntomas, es ya que una renuncia a nosotras mismas. Entonces es un amor sacrificado. Cuando nace el bebecito, que tú te das toda tu sangre, los partos, es darte la sangre completamente de la mujer, ya sea en parto natural o en parto o en cesárea. Se entrega, se da completamente su cuerpo, da su sangre. Ya sus brazos ya no le pertenecen, le pertenecen que ya esa criatura, ese bebé que está cargando, que está cuidando, ya sus pechos no le pertenecen a un bebé para poderlo alimentar, amamantar. Entonces miren que la maternidad en una mujer católica es una renuncia completamente a ella misma, ya es un darse, es un entregarse, por eso debe estar mirando ese amor de Dios, por eso tenemos que estar bebiendo de Cristo, porque esto sin el Señor no se entiende. Ya por eso muchas mujeres que, no, máximo uno, ya dos, no soy capaz, ya tres es un escándalo, ya cuatro, por Dios, estás loca, es que no tienes televisor en la casa, es que no usas anticonceptivos, o qué te pasó, te quedaste en la edad de piedra, o qué. Entonces ya eres una mujer retrógrada, ya eres una mujer, quién sabe de dónde, la edad media. Entonces, es saber entender que esto demanda sacrificio, que ya no nos pertenecemos a nosotras mismas, porque precisamente cuando damos vida, ya nuestro ser, todo lo que somos, nuestras noches, nuestros días, le pertenecen precisamente a esos seres, a esas criaturas que Dios nos da con el don de la vida. Entonces, por eso ese amor materno debe ser cristiano. O sea, es que una mujer que esté fuera del amor, mm, o sea, fuera de ser cristiana, de ser católica, ya precisamente pues o no tienen hijos, más bien demandan su atención porque la mujer por naturaleza, volvamos, la naturaleza es ser madre, o sea, nuestra naturaleza es maternar y uno lo ve en las mujeres que ya quieren tener un perrito y ya lo quieren volver que el perrijo, ¿cierto? O el gato, o el animalito, o lo que sea. O sea como sea, quieren maternar. Entonces, por eso no podemos desviarnos de lo que naturalmente ya tenemos, porque renunciar a aquello que te requiere sacrificio. Sí, requiere sacrificio, pero la mujer se va a salvar por la maternidad. Eso lo dice la Sagrada Escritura. No me acuerdo la cita bíblica, pero lo dice. La mujer se va a salvar por la maternidad. Y yo lo confirmo, porque todos los días es un acto de renuncia a uno mismo. Mira que sí, hay mucho desconocimiento de este rol de mamá y lo que tú decías, ¿no? Porque hoy en día se educa mucho a las mujeres en un montón de cosas, pero no en este rol de mamá y por eso es que después ese rol las aplasta porque es algo a lo cual también hay que uno prepararse. Porque ahorita tú me comentabas que mientras teníamos este problema técnico, que desde muy pequeña había sido criada como para poder prepararte en que si después en un futuro ibas a ser mamá, pues que lo pudieses hacer
sin ningún problema y me decías que se te daba muy bien y realmente es algo que, diría yo, algo que se entrena, o sea, es algo que también se va puliendo con el tiempo para también volverse cada vez más incluso ágil o incluso más efectiva en las cosas que demandan la maternidad. Y hablando de ese tema, ahorita un poco del tema que tú, yo que hablas bastante en tu postulado es acerca del homeschooling. Para el que no de pronto no sepa y no haya escuchado ese término, me corrige si estoy mal, pero es básicamente la educación en casa. Es decir, que el niño ya no va al colegio, sino que es educado en su casa, hablando, diría yo, académicamente, pero también incluso más importante aún espiritualmente, cristianamente, ¿no? Pero pues evidentemente esto lo que intenta es como suplir el colegio para poder darle esta educación académica en casa, ¿no? Respecto a esto, yo creo que te habrán hecho mil comentarios, tanto positivos como negativos, muchas cosas de que, pues no sé, no sé, que el niño no va a socializar, un ejemplo. Bueno, un montón de argumentos que se escuchan hoy en día en contra de eso que perfectamente son rebatibles, pero quería preguntarte yo a ti en tu experiencia, ¿por qué el homeschooling? O sea, ¿cuál es el peligro de pronto que se encuentran en los colegios hoy en día y por qué el homeschooling es una opción tan, tan beneficiosa tanto para los hijos como también en este caso para las mamás que están más cerca de los niños, que los tienen ahí todo el tiempo vigilándolos, enseñándoles? Entonces, ¿por qué el homeschooling, Claudia? Bueno, como lo decías, el homeschool es educación en casa o escuela en casa. Es un estilo de vida. Esto es un mundo completamente diferente al cual estamos acostumbrados, porque realmente desde hace muchos siglos está de que los niños van a un colegio, se educan y después llegan en casa, pero precisamente siempre, y eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, los padres somos los principales educadores de nuestros hijos y somos los que decidimos de cierta forma qué educación darle. Anteriormente la educación y los colegios eran una ayuda para la educación de los hijos. Ajá. Y obviamente hay colegios muy buenos, todavía gracias a Dios, hay colegios buenos, colegios católicos, pocos que se cuentan, sí, pero los Mm, hay y que tal vez algunos son bastante costosos. Entonces, por ejemplo, uno ya que tiene familia numerosa, pues es difícil acceder a ellos, ¿cierto? Ya si nos vamos a los colegios públicos, los más grandes peligros, o sea, la ideología que hay hoy en los colegios es una cosa aterradora. Ya no se enseña la fe, empezando por ahí, no se enseña la moral, ya quitaron a Dios de los colegios. Desde que ya un colegio no tenga a Dios, ya lo demás no importa, o sea, es una cosa de loco. Los pecados, los vicios que se logran ya ver en los colegios, en las escuelas son una cosa impresionante, el ataque contra la pureza, el ataque mm, contra la fe, el ataque contra la moral, el ataque contra lo mero, o sea, el solo hecho de algo natural como ser hombres y mujeres. El ataque ya con la ideología de género, con todo esto ya se está viendo en los colegios. Entonces, realmente lo que anteriormente era algo que ayudaba a los padres y que sí les ayudaba porque realmente educaban a los niños a que fueran virtuosos, a que formaran una voluntad, a que fueran muy bien instruidos. Lastimosamente, la educación moderna ha dañado todo y estos peligros educativos pues cada vez más permean toda la educación de los hijos. Entonces, peligros pues hay muchísimo. Y hay muchísimos mitos, sí. Empezando como mm, el que tú dijiste, es el de la socialización, en que entonces los metimos en una burbuja, en que es muy mm, costoso, en que eso es imposible. Bueno, entonces son muchas cosas y muchos matices que sí precisamente se viven en este estilo de vida, pero que cuando Dios da esto en el corazón de una familia, lo da con toda. Y esto cuando uno lo hace, yo soy enamorada, o sea, yo ya no veo, pues mis hijos nunca han estado en colegios, ni escuelas, ni jardines, ni nada. Es una gracia de Dios, pero sí pensamos en algún momento meter a José Miguel cuando tenía 2 añitos
meterlo a un jardín, pero el solo hecho de ver eso ya, que me lo ponían puras pantallas, un niño de dos Ujú. años, enfermos, todo, la mayoría de niños, revueltos con los de secundaria. Yo dije, no, ¿qué es esto? Dios mío, yo no voy a meter mi niño acá, pues para verlo, ponerlo en pantallas, en televisor, pues lo pongo en la casa y 4 horitas nada más. Yo dije, no, ¿qué es esto? Y esto bien costoso. No, o sea, no, yo ya de ahí me desilusioné. Y bueno, el Señor en su divina providencia, porque eso sí le hemos orado muchísimo al Señor, que nos dé el don de educar, sobre todo eso, el don de educar, el don de el discernimiento, la sabiduría de saber cómo instruir a nuestros hijos. El Señor nos contestó, conocí en el 2019 el homeschooling, educación en casa, y desde ahí lo hago y somos la familia, yo me siento feliz, o sea, porque es un llamado que recibimos y que, bueno, le respondimos al Señor, pero la verdad para mí ha sido un oasis, o sea, ha sido un regalo maravilloso, no, todos los días le doy gracias a Dios porque yo le digo al Señor, yo no sé cómo hizo para mí esta gracia, porque pues entre todas las mujeres yo no era la que tuviera pues así como los más dotes, pero bueno, el Señor nos ha regalado este don y es algo que se da a la familia. Mira que dijiste algo muy interesante y es que antes los colegios eran como una institución donde justamente ayudaban muchísimo en la educación, pues, y en la formación de los hijos, pero lamentablemente hoy vivimos una realidad muy distinta y me han escrito incluso mamás muy preocupadas porque justamente manifestaban eso que tú decías, que llegaba, por ejemplo, el niño del colegio contándole cosas, digamos, muy escandalosas para lo que un niño debería vivir en el colegio, ¿no? Comenzando, como decías, desde los vicios que se empiezan a formar en niños tan pequeños, porque uno diría, no, pues son niños entre ellos, o sea, ¿qué peligro va a tener un niño, por ejemplo, un niño de 7 años con otros de sus pares de 7 años? Y nos quedaríamos impresionados de la cantidad de testimonios que hay de mamás y papás que viven de repente el niño llega con cosas a la casa, escandalizados por lo que está viendo en el colegio, todo por el tema de la impureza que se empieza a dar mucho hoy en día, lamentablemente, desde muy temprana edad. Incluso recientemente una mamá me decía eso, que estaba en un colegio, que ella creía pues que era bueno, y cuando llegó con cosas que le contó mami, no sé, están hablando de estas cosas, yo no entiendo de qué hablan, pero pues no sé eso qué es, y eran pues puras cosas de impurezas y cosas pues que uno se queda extrañado de cómo en un colegio se empiezan a ver esas cosas y ahí es donde el homeschooling pues viene a ser como tú lo decías tal cual es un oasis. Pero bueno, en conclusión, que las personas puedan investigar porque eso es un oasis, como tú lo dices, para la educación de los hijos y para resguardarlos, para protegerlos en su vida espiritual, en su vida académica, intelectual, porque hay muchas cosas que salen de estas ideologías que empiezan a deformar el intelecto, o sea, empieza el niño a pensar y a cavilar cosas que también intelectualmente hablando son cosas erróneas. Así Esta es. pregunta que te voy a hacer es la pregunta que hacen mucho en comentarios a veces de algunos videos que tenemos o en algunos podcasts que hacemos, y mucha gente se pregunta cómo educar cristianamente a los hijos. Y yo quiero hacer una aclaración, yo no soy papá todavía, yo soy todavía soltero, pero sí noto que es una preocupación frecuente de los papás de empezar a decir, bueno, yo tengo hijos eh, y yo no quiero que ellos cuando crezcan se alejen de Dios y empiezan poco a poco en la juventud, por ejemplo, empiezan como a distanciarse, ya no les gusta nada de Dios, ya no les gusta rezar, no les gusta tener esa relación con Dios íntima. Entonces se preguntan mucho la gente, ¿cómo hago yo para educar a mis hijos y que amen a Dios, que puedan tener ese afecto por Dios genuino? Porque también algunos dirán, no, pues si los obligan y todo, no, un afecto genuino por Dios que puedan desarrollar por ellos mismos. Eh, ¿Tú cómo lo has logrado en tu familia? ¿Cómo lo haces? ¿Qué recomiendas para esta educación cristiana de los niños para que ellos solitos vayan enamorándose de Dios poco a poco? Sí, esto de la educación es algo impresionante, pero una familia, bueno, unos jóvenes cuando son novios, lo primero que quieran leer es
ya libros de educación de los hijos. Y cuando se comprometan, ya haber leído mucho sobre la formación de los hijos, sobre la formación del matrimonio. Lastimosamente hoy los matrimonios se forman para una boda muy ostentosa, muy bonita, de mucha celebración, y al final el matrimonio no se preparó para nada, no estudiaron nada, y uno cree que es que, miren, es tan impresionante, es que el matrimonio es un sacramento y precisamente como sacramento se debe de formar, nos debemos de formar y es algo que nos hace mucha falta a los cristianos católicos, la formación. Bueno, empezando la formación cristiana de los hijos, pues primeramente tenemos que ser cristianos nosotros, tenemos que ser muy católicos y muy coherentes nosotros. Es como el ejemplo del papá que es bebedor y le dice al hijo, no, no beba o no fuma, y él fumando. O sea, ¿con qué ejemplo le está diciendo al hijo que no haga lo que él hace? Lo mismo pasa con la fe. Los hijos son lo que los padres son. Ojo, eso sí, también dando esa tradición, regalando ese don hermoso de la tradición, de la fe por medio de la tradición que se ha dado por muchos años, pero no solo de la tradición, sino también del ejemplo, del amor, siendo papás verdaderamente enamorados. Es que un enamorado enamora. Si nuestros hijos nos ven enamorados de la Eucaristía, ellos se van a enamorar. Pero si nosotros ni siquiera el domingo vamos, o nos vamos y nos quedamos por allá en el atrio, atrás, donde se ve la gente pasar de un lado al otro. Entonces, nuestros hijos, ¿de dónde van a beber? Van a beber de eso, de ver la gente pasar en el atrio y la misa, sí, escuchamos el padre hablar ahí, pero ni siquiera supimos qué dijo el padre. Entonces, la fe hay que llevarla realmente a nosotros, por eso tenemos que pedirle al Señor la gracia de la conversión. Primero para nosotros, como esposos, como padres de familia, convertirnos realmente, convertirnos radicalmente, pedirle al Señor la gracia de ser verdaderamente cristianos, renunciando a este mundo demonio y carne que nos ata por todas partes. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo los formamos? Pues siendo nosotros primero formados. ¿Cómo les enseñamos la fe? Pues siendo nosotros primero enamorados de la fe. ¿Cómo le enseño yo a mi hijo a rezar el Santo Rosario? Él no va a nacer orinando agua bendita, como muchos creen, no, es que ellos son súper buenos desde que nacen, es sino verlos y son, no, espera, es que le cumple 2 años, 3 años y verás el tremendo diablillito que trae a veces adentro de los niños. Entonces, un niño, si no ve a su papá rezar, si ni siquiera va en un altar, vea, ya ni siquiera las familias católicas tienen una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. No hay ya. Uno entra a una casa, ¿qué es lo que distingue una casa de otras? ¿Qué distingue una casa católica de otras? Pues precisamente las imágenes que son bellas, que está el Sagrado Corazón de Jesús, que está la Virgen María, que le ponemos flores, que está el Santo Rosario, que está la Última Cena. Ya eso lastimosamente se ha cambiado por flores, por cuadros de caballos, no sé, y que, pues, que también obviamente los podemos tener, no es que no los podemos tener, pero que estamos quitando a Dios, estamos quitando las imágenes que son tan importantes para los católicos y que son evangelizadoras para nuestros hijos. Entonces, primeramente un buen altarcito, que tenga un Cristo hermoso, que nos muestre la pasión de nuestro Señor, la Virgencita, una advocación que como esposos nos guste y que allí podamos sentarnos, orar. Es San José, un santo de devoción, que le podamos ahora, entonces, ya como educarlos. A mí me apasiona porque nosotros aquí en nuestra casa pues tenemos una de las bases es la fe católica y nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos precisamente el amor a Dios de una forma natural, que para ellos sea natural hablar de Dios, que para ellos sea natural bendecir a los alimentos, que yo ya no les tenga que decir, hijo, bendiga los alimentos, no, que ellos ya sepan, en el nombre del Padre, del Hijo, del Señor Jesús, bendice estos alimentos, porque hacemos una canción antes de bendecir los alimentos, que para ellos sea natural, que llegó el día y que me echó la bendición, que sea natural, que llegó la noche y que voy a rezarle al ángel de la guarda. O sea, son cosas sencillas que como padres cristianos estamos llamados a hacer, pero lastimosamente llegan a la catequesis y muchos catequistas, los mismos padres dicen, no se sabe ni siquiera echar la bendición los niños hoy en día, no se saben rezar un Padre Nuestro, no saben rezar un Ave María. Entonces uno dice, Dios mío, o sea, ¿en qué casa están viviendo? ¿Qué iglesia doméstica estamos haciendo? No estamos haciendo ninguna iglesia doméstica porque la principal educación cristiana de los hijos la debemos dar los papás. No podemos esperar a que llegue el tiempo de la catequesis para la primera comunión. Sí, los mandamos un añito y ya.
llegó el tiempo de la confirmación, los mandamos, hicieron la confirmación y ya el adolescente no volvió, no volvió. Hizo la confirmación y esa confirmación, en vez de ser esa precisamente la confirmación de la fe, antes ya los retrocede completamente, ya no hay Dios en sus corazones, ya no existe el Señor. Entonces, algo que yo estoy enamorada y que mi familia y yo la vivimos es la liturgia católica. Saber cuál es el color litúrgico, los ciclos litúrgicos, qué pasa en cada uno de los tiempos, porque el sacerdote salió de este color, qué es solemnidad, qué es fiesta, qué es memoria obligatoria. Entonces, esto hace la diferencia. En nuestro hogar ha sido una cosa maravillosa poder vivir la liturgia católica, poder transmitirle a los hijos la fe desde todas las celebraciones que ya tenemos con la iglesia, poder hacer la liturgia de las horas, eso es algo maravilloso, es hermoso poder hacerle la oración universal, estar unidos a la oración universal de la iglesia, que son la liturgia de las horas. Entonces nosotros, por ejemplo, en la mañana hacemos la liturgia de las horas, después hacemos la lección divina, que es la meditación de la palabra de Dios. Entonces mis niños ya saben qué es el antiguo, qué es el nuevo, qué es un versículo, qué es un capítulo, en qué lugar está Jesús, en qué pasó, si estamos en el tiempo ordinario, ¿cómo así que tiempo ordinario? Porque el sacerdote salió de blanco, de morado, ¿qué significa? De rosado, ¿cómo así que de rosado? Entonces, es algo hermoso poder vivir la fe y transmitirle a los hijos esto que la iglesia ya tiene. Es que no tenemos que inventar nada. La liturgia es hermosa porque está llena de signos. Y al ser tan sensible y tan visible, es demasiado catequética. Entonces, la catequesis nos pertenece a nosotros como papás. Y eso se da viviéndole en la casa, teniendo un altar, cambiándole que por qué no hay flores, que por qué se le quitaron las flores, que por qué está tan... Entonces, mi niño cuando llegó Cuaresma, pero mami, ¿por qué esto está así? Y esto sin flores, porque esto está así como todo seco. Y yo, mi amor, porque estamos en un desierto, vamos a empezar un desierto. ¿Y un desierto qué hay? No hay nada. Ah, sí, no hay nada, está seco. Entonces ya llegó Pascua, nuestra fiesta de Pascua es algo maravilloso. Las flores, que los huevitos de Pascua, los dulces, que la cena. Entonces, todo es un motivo de celebración. La liturgia católica es maravillosa. Todo hay un momento de celebración o hay un momento de oración, hay un momento de penitencia, hay un momento de sacrificios. Entonces, todo eso nos sirve para poder educar a nuestros hijos. Es sino que nosotros como papás nos enamoremos. Un papá enamorado enamora. Y eso sí, pedirle mucho al Señor de rodillas que en el tiempo de Él también los llame, porque la conversión es un llamado personal. Por más, eh, bueno, nosotros les estamos sembrando y le pedimos mucho al Señor de que en su corazón quede esto impregnado precisamente con la liturgia, con la, con la lectura, con leer buenos libros, con los libros clásicos y bueno, muchas otras cosas, pero que al final obviamente ellos tengan un encuentro personal con el Señor, que ya eso es algo de corazón a corazón, de Él con ellos. Pero esa es nuestra misión. Trabajar el terrenito, sembrar todos los días con todas las oraciones, con todo lo que podemos ir haciendo en el día. Y ya el Señor en su juventud, en su adolescencia, dará fruto y pedirle a Él que sea un fruto abundante. Pero sí es un llamado que tenemos todos los padres de familia. Pues bueno, Clau, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un espacio fenomenal. Yo creo que muchas mamás, y quiero creer que muchas mamás y también muchos jovencitos que vean esto, pues puedan animarse, puedan dar el paso adelante de poder abrazar ese rol de mamá, de esposa, de educadora, de estar presente en su hogar, de la forma como Dios quiere que sea, del plan como Dios también lo tuvo desde el inicio. Hemos hablado un montón de cosas, pero creo yo que todo esto ha sido muy necesario porque hoy en día, como decía yo, es tan atacado este rol de madre y de esposa. Eh, yo creo que mucha gente debe preguntarse, bueno, no, tantas cosas que hablaron, yo como mamá para no morir en el intento de esto. Y yo creo que habría un montón de maneras, pero que creería yo que
las personas que estén más interesadas que puedan ir a ver de pronto tu contenido. Me imagino que tú ahí das muchos tips, muchas prácticas, muchos consejos para que quien esté interesada pueda profundizar mucho más en cómo llevar esto a cabo a la realidad, ¿sí? Porque, bueno, está el deseo, yo quiero, pero no sé cómo, por dónde comienzo, cómo hago esto, cómo hago lo otro. Bueno, primero investigar mucho, pero también a través de tu perfil, que como decía, lo voy a dejar aquí abajo, de pronto también en este momento en la pantalla lo pongo, que puedan indagar muchísimo más. Te quería dar un último espacio para ya no quitarte más de tu tiempo, por si quieres dar de pronto decirnos algo del final, consejos adicionales que quieras darle a las mamás, a las jovencitas, lo que tú quieras decir, o si no, pues como tú quieras, cerramos el espacio, pero ahí te quería dejar este espacio final. Bueno, qué consejo mayor les podría dar? Orar, orar y pedirle al Señor la conversión de corazón. Cuando uno se entrega al Señor, Él cambia la vida. Cuando dejamos de seguir modelos de este mundo y empezamos a seguir modelos de Cristo, los santos, pues precisamente va a cambiar muchísimo la perspectiva de la vida como la vemos. Leer, de verdad que leer para mí ha sido uno de los más grandes regalos que he podido tener, leer libros espirituales que nos ayuden realmente con la educación de nuestros hijos. Por ejemplo, La Madre Educadora es un espectáculo de libro. Y bueno, los que ya les he mostrado, La Madre según el Corazón de Dios, hay este libro, no lo hablé, pero es una cosa espectacular. Regla de vida para una madre, es de una mamá, homeschooling, 5 hijos, los educo en casa. En fin, lean libros espirituales, lean los santos, santos que enamoren y que hagan arder por esta vocación. Porque porque estos modelos de este mundo nos llevan a desear cosas que no son, a tal vez hasta querer no estar casados, divorciarnos, porque ya vemos una competencia, el amor matrimonial, y no es así. Dios ha querido que el ser humano sea feliz, pero siguiendo las cosas que ya Él ha dejado. No tenemos que inventar cosas nuevas, no tenemos que querer estar más superiores, o querernos sentir más cuando ya Dios ha dejado algo para nosotros. Entonces, enamorarnos de Dios, pedirle la gracia de la conversión, leer buenos libros y enamorarse de modelos realmente que nos ayuden, modelos santos. Todos los santos nos ayudan a anhelar realmente aquello para donde vamos, para el cielo. Si tú quieres ir al cielo, tienes que buscar cosas de que me hablen del cielo, porque si yo me quiero quedar en este mundo, pues sigo solo modelos de este mundo, pero es que nuestra vida no puede quedar solo ahí. Nuestra vida tiene que estar pensando en que nosotros somos mortales y que tenemos que estar preparando nuestra vida eterna. Entonces, no más. Enamorarse del Señor es lo más hermoso que nos puede pasar en la vida. Amén. Pues Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo de verdad estoy muy agradecido porque sé que eres una mujer por tu estilo de vida, por tu deber de estado que tiene el tiempo medidito, así que te agradezco mucho y agradezco que hayas tenido ese espacio con nosotros para que sea provecho espiritual para las mamás, para las jovencitas, para todas las familias. Así que te agradezco muchísimo y que por acá eres bienvenida también si tú necesitas algún día algo, puedes contar con este proyecto, con este canal. Y a ustedes, pues, darles gracias por haber estado en este espacio. Recuerden darle like, comentar, suscribirse y activar la campanita para que les avisen cada vez que tenemos un video nuevo. Así que con esto nos despedimos, no siendo nada más. Espero que estés muy bien, Claudia, y ustedes también que estén muy bien. Que Dios les bendiga y que viva Cristo Rey. Amén. Muchísimas gracias.